Bendiciones, hermanos. Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Quiero explicar en este momento el principio de las palabras. ¿Qué es lo que ocurre con las palabras? Sabéis que la palabra está en la dimensión del espíritu. Toda palabra se encuentra en la dimensión del espíritu, porque la palabra proviene del corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No hablo aquí de convicciones de fe o no. Os estoy hablando de la naturaleza, el origen detrás de la palabra. No es solamente la parte que escuchamos, sino la parte que no escuchamos. Es decir, hay una parte invisible. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien te dice algo? Cuando una persona, por ejemplo, viene y te maldice, cuando una persona viene y te insulta, cuando una persona viene e intenta decir algo contra ti o dice cosas contra ti, la razón por la cual es tan importante que tú después en tu tiempo de oración anules esas palabras es porque la palabra que la persona dice en la dimensión del espíritu se coloca sobre ti. Es decir, la palabra ocupa un lugar por encima de la realidad física. Por eso cuando tú subestimas el hecho de orar y anular esas palabras, la palabra que la persona dice dentro de tu conocimiento, más todavía. Es decir, la palabra que alguien dice detrás de ti no tiene tanto poder como la palabra que alguien te dice delante. ¿Entiendes? Alguien puede decir algo detrás y pasará mucho tiempo hasta que esta palabra pueda causar una materialización, es decir, o afectar una modificación en tu realidad. Pero cuando una persona te dice una palabra frente a ti, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú estás ahí y tú puedes con tu silencio acordar el cumplimiento de esa palabra o no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando una persona te dice algo negativo, hay que orar contra esa palabra, hay que anular. Muchas veces para evitar conflictos, puedes simplemente no decir nada. O puedes decirlo, anula en nombre de Jesús y marcharte. ¿Entiendes? Pero en tu tiempo de oración tienes que atar ese espíritu y tienes que anular estas palabras. Cuando alguien te habla, la palabra se queda arriba. Es decir, date cuenta de algo. Cuando una persona te dice algo, lo dice de su boca. La boca está en la cabeza, ¿no? Forma parte del rostro y está encima de todo el cuerpo. Entonces, cuando una persona te habla, esta palabra se queda suspendida en el aire. Y si tú no oras, esta palabra con el paso del tiempo, normalmente a los 3 días, entre la salida del sol y de la luna, después de cada 3 días, la palabra comienza a afectar naturalmente un efecto visible, un efecto de materia. Es decir, la persona después de 3 días puede caer enfermo, la persona después de 3 días puede tener lo que la gente llama mala suerte, etcétera, etcétera. La palabra se coloca por encima y afecta todo lo que hay por debajo. Por eso, si una persona siempre dice palabras negativas, comienza a pensar, aceptando esas palabras, comienza a verse. ¿Por qué? Porque hay espíritus que trabajan con esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú confiesas la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando tú proclamas la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando tú meditas? Porque meditar no es pensar. Meditar en la palabra no es pensar en la palabra. Meditar es confesar la palabra. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Habla de boca. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que está escrito, porque solamente entonces todo prosperará en todo lo que tú hagas. Ok, aquí hay una cuestión. Meditar la palabra de Dios es hablar la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú proclamas la palabra de Dios, cuando tú confiesas la palabra de Dios, ocurren 2 cosas. 1, se coloca por encima de tu realidad. 2, se coloca delante de ti. La mujer de flujo de sangre es el perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo. Ella cogió y dijo: iré, le tocaré y quedaré sanada. Iré, le tocaré y quedaré sanada. Ella habló antes de actuar y la palabra fue delante de ella. Cuando ella tocó a Jesús, fue sanada al instante. Entró en el sistema y cogió su milagro. Arrebató su milagro. Fue violenta. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. No dijo de mí, o no dijo entregado, dice de mí. Es como que alguien ha entrado y ha cogido el milagro sin mi permiso. ¿Por qué? Porque la mujer operó en el permiso que Dios le dio al hombre desde el principio de la creación, a su imagen, conforme a su semejanza. La palabra. Todo lo que existe es controlado por la palabra. Por eso tienes que controlar lo que dices. Si tú no hablas en tu vida, hay otras personas que lo van a hacer. Cuando tú quieres cambios en medio de tus desafíos, tus situaciones, levántate temprano, antes de que salga el sol, comienza a hablar. Ora, claro que sí, pero también después habla. Proclama la victoria de Dios en tu vida. Bendice tu vida. Lo que tú digas sobre ti, escucha, se cumplirá con fe. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua.
y que la boca del justo le edifica. Edificar significa construir. Es decir, por medio de tu propia boca tú puedes construir tu destino. Aunque lo habían destruido, por medio de tus palabras puedes reconstruirlo todo. Aleluya. Por eso incluso cuando hablamos del don de lengua, la Biblia dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Pero por qué? Porque utiliza una palabra sobrenatural. Una palabra que trae misterio, que trae cambio, que activa ángeles, que activa movimiento sobrenatural a favor de su vida. Mi consejo para ti: hay que orar, hay que clamar, hay que obedecer la escritura. Pero mi hermano, no cierres tu boca. Dios dice: abre tu boca y yo la llenaré. Si tú quieres entrar en un nuevo tiempo en tu vida, comienza a hablarlo. Antes de que Saúl fuese ungido delante del pueblo como rey, después de su primera victoria, Dios mandó una instrucción. Él comenzó a profetizar después de recibir las 2 varas de pan, que representa la palabra revelada, y representó su tiempo de reinado también. Tú quieres ver cambios en tu vida, tú quieres ver avance en tu vida, quieres ver ese pecado salir, quieres ver estos cambios, háblalo y actúa en esa dirección. Levántate y di: sabes que a partir de ahora todo lo que hago prospera, porque escrito está: Jehová mi pastor, no me faltará, ningún arma forjada contra mí prosperará. En todo lo de mi vida nada ni nadie puede hacerme frente. Comienza a confesar lo que está escrito, porque 1, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. 2, los ángeles están atentos al precepto de la palabra de Dios para ponerla por obra. Habla la palabra de Dios y todo cambiará. Dios te bendiga. Comparte el video.